Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 193 al 198. El tiempo transcurrió silenciosamente, y ya era el 15 de octubre del año 1 de la Alianza. Habían transcurrido otros 3 meses y medio. Había comenzado un nuevo período escolar. Como los estudiantes estaban ocupados con sus estudios en la academia, era poco probable que participaran en el próximo torneo de batalla Pokémon. El primer torneo de batalla Pokémon se programó para el 15 de febrero del año 2 de la Alianza, cerca del Año Nuevo Chino. Serviría como entretenimiento para el festival. Un mes antes del torneo, Alliance City abriría al público y todos los gimnasios cerrarían. Esto significaba que los desafíos del gimnasio se detendrían y los entrenadores que no pudieran recolectar 8 insignias se perderían el primer torneo de batalla Pokémon. Esta cuestión preocupó mucho a Doug. Los 8 gimnasios abrieron sus puertas para los desafíos en marzo, y habían transcurrido casi 8 meses. Según estadísticas incompletas, el número de participantes rondaba los 100.000. Sin embargo, el número de entrenadores que consiguieron las 8 insignias fue 0. De hecho, varios cientos de entrenadores habían conseguido 5 o 6 insignias, y alrededor de una docena habían conseguido 7. Entonces, ¿cuál era el problema? Era Borsalino. El astuto y escurridizo Borsalino parecía decidido a no dejar pasar a ningún entrenador. Borsalino era un oponente formidable, y nadie sabía cómo entrenaba a sus Pokémon, pero sus niveles seguían aumentando, manteniéndose como los más altos entre los 8 gimnasios. Incluso los dragones del líder del gimnasio de tipo dragón no podían igualar a los de tipo eléctrico de Borsalino. Incluso Magallanes, que siguió estrictamente los principios de integridad y derrota, había entregado una docena de insignias, pero Borsalino no dio ninguna. Doug estaba desconcertado por el pensamiento de Borsalino. Lo había discutido con Borsalino, quien tenía sus propios estándares obstinados. Borsalino afirmó que no le importaba la fuerza de los entrenadores, pero no había visto la integridad que buscaba. Doug nunca entendió lo que Borsalino quería decir con integridad. Sus estándares ambiguos eran frustrantes. Sin embargo, Doug decidió confiar en Borsalino ya que fue elegido para el puesto, por lo que no presionó el tema. Gimnasio Shabaod y Borsalino yacía en su sofá, limándose las uñas. Crack. La pesada puerta del gimnasio se abrió levemente. Borsalino miró perezosamente hacia la puerta. Un pequeño Pokémon azul forcejeaba para abrir la pesada puerta de hierro con la cabeza. Detrás, un anciano se arrastraba lentamente. Era un Wooper. Wooper, un Pokémon de tipo agua/tierra, tenía una poderosa combinación de tipos, con solo 4 veces su debilidad a los ataques de tipo planta, sin otras debilidades, e inmunidad a los ataques de tipo eléctrico. Si tuviera la habilidad absorber agua, también podría ser inmune a los movimientos de tipo agua. Sin embargo, Borsalino no vio al pequeño Wooper como una amenaza. Ningún líder de gimnasio permitiría que sus Pokémon solo dominaran movimientos del mismo tipo. Un amplio repertorio de movimientos era esencial para cualquier entrenador experto. Señor mayor, no está aquí para desafiar al gimnasio, ¿verdad? Mi gimnasio tiene requisitos muy altos. Los ojos de Borsalino se abrieron de golpe y frunció los labios en el sofá. Este anciano, que apenas podía caminar, ¿realmente estaba allí para desafiar al gimnasio? Ese era el pensamiento interior de Borsalino. ¿En serio? No lo sabía. Vivo cerca y oí que había un gimnasio, así que vine. Perdón. El anciano, con una gota de sudor en la frente, hizo una rápida reverencia. Él realmente no lo sabía. No importa, entra y descansa. Te ves cansado. Al ver al anciano jadear, Borsalino decidió dejarlo sentarse. A tu edad, ¿de verdad planeas unirte al torneo de batalla Pokémon? ¿Hay algún deseo que quieras cumplir? ¿Un deseo? El anciano se acercó lentamente y se sentó, reflexionando sobre la pregunta de Borsalino. Wooper.
El pequeño Whopper a los pies del anciano gritó, recordándole. Ah, cierto. Como al pequeño Whopper le gustan las batallas Pokémon, quería traerlo aquí para que lo probara. Al ver al hombrecito azul, el anciano recordó y sonrió tímidamente. Soy viejo y olvidadizo, jaja. Ya veo, hay un campo de batalla en el centro Pokémon local. Hay muchos entrenadores jóvenes, perfecto para este pequeño. Borsalino miró a Whopper. Su nivel era bajo, probablemente del orden de los 10 años en el mejor de los casos. Vi a todos los jóvenes allí, y no parecían muy interesados en luchar contra nosotros. El anciano sonrió disculpándose y asintió. De hecho, soy demasiado viejo para las actividades de los jóvenes. ¿Eh? Borsalino miró fijamente al anciano, que irradiaba humildad. No digas eso. Tengo 48 años, no soy precisamente joven, y el líder de gimnasio de tipo volador tiene entre 70 y 80 años, y aún está en plena edad. Borsalino no estaba tratando de consolar al anciano, solo afirmando un hecho. Al menos eso era lo que él creía. ¿En serio? Jaja, si tuviera 20 años menos, acompañaría al pequeño Whopper a dejar huella en esta nueva era. El anciano le dio unas palmaditas en la cabeza a Whopper, lo que hizo que el pequeño entrecerrara los ojos felizmente y murmuró, ese es el deseo de este pequeño. Etilde Borsalino dejó de limarse las uñas y miró su Electabuzz, que permanecía en silencio cerca. Electabuzz. Electabuzz entendió y de inmediato saltó frente al anciano y Whopper, gritando fuerte. Whopper. Whopper se escondió detrás del anciano, asustado. El anciano cogió a Whopper y lo acunó. Whopper, Whopper. Whopper recuperó rápidamente su coraje, saltó y enfrentó enojado a Electabuzz. Electabuzz se burló del pequeño Whopper, haciéndolo enojar aún más. Viejo, ¿qué tal una batalla Pokémon? ¿Eh? El anciano miró a su pequeño Whopper y al feroz Electabuzz, sacudiendo la cabeza rápidamente. Whopper. Whopper se giró y le ladró al anciano, queriendo pelear. No por la batalla, sino porque Electabuzz había asustado al anciano. Whopper estaba enojado. Bien, Whopper. Bueno. El anciano finalmente aceptó la batalla a pesar de la diferencia de nivel, luego miró a Borsalino. No te preocupes, las batallas en el gimnasio son seguras. Borsalino tranquilizó al anciano y le ordenó a Electabuzz. Electabuzz, encárgate de esto. Me duele el estómago y necesito ir al baño. Borsalino luego se escabulló. Electabuzz y Whopper se enfrentaron, con el anciano temblando detrás de ellos. Whopper, usa la pistola de agua. El anciano, ignorante de las ventajas de los tipos, ordenó uno de los pocos movimientos de Whopper. Electabuzz recibió el golpe sin inmutarse y luego lanzó su puño eléctrico brillante hacia Whopper. Whopper. Los ojos de Whopper se abrieron, asustado, y se agachó. El anciano se acercó apresuradamente. Entonces ambos quedaron atónitos. El puñetazo impactó a Whopper, pero no le hizo ningún efecto. Whopper solo fue derribado, pero no resultó gravemente herido. Electabuzz se sorprendió y luego se llenó de electricidad, desatando Thunderbolt. Whopper cerró los ojos, temblando pero ileso. Tanto Whopper como el anciano estaban desconcertados. Sí, escuché a jóvenes del centro Pokémon decir que los movimientos eléctricos no funcionan contigo. Adelante, ataca, Whopper. Whopper asintió y atacó a Electabuzz. Electabuzz resistió por un tiempo, pero finalmente fue derrotado por los ataques de Whopper. Borsalino regresó, colocando al derrotado Electabuzz nuevamente en su Pokéball. Impresionante, viejo. Eres el primero en derrotar a Electabuzz. ¿En serio? Whopper, ¿oíste eso? Eres increíble. El anciano recogió alegremente a Whopper. Whopper felizmente pateó sus piernas. Bueno, felicidades por desafiar con éxito al gimnasio. Aquí tienes tu insignia trueno. Intenta no enseñársela a nadie. Borsalino le entregó al anciano una insignia amarilla en forma de rayo, casi pulida por el manejo. Es hermoso. El anciano lo tomó con cuidado, admirando su brillo, y lo colocó en los brazos de Whopper. Whopper acercó la insignia y la besó. Bueno, necesito volver a mi siesta. Oh, perdón por molestarte, líder del gimnasio.
El anciano, captando la indirecta, se preparó para irse con Whopper, pero al llegar a la puerta se giró para hacer una reverencia. Gracias, líder de gimnasio. Tú y el Electabuzz son buenas personas. Vivirán una larga vida. Borsalino, recostado en el sofá, saludó con indiferencia. Pero escuchó atentamente las voces que se desvanecían. Si muero, ven con el líder del gimnasio. Él te cuidará. Es un buen hombre. Whopper, Whopper. Está bien, no logré. Los pasos se fueron alejando hasta desaparecer del oído de Borsalino. El Electabuzz reapareció de su Pokéball, mirando a Borsalino. Un entrenador y su Pokémon deben ser compañeros que logren sus objetivos juntos. No buscó el vínculo entre el entrenador y el Pokémon, ni la integridad del entrenador ni la fuerza del Pokémon. Los anteriores líderes de gimnasio ya lo evaluaron. Quiero ver entrenadores dispuestos a darlo todo por los sueños de sus Pokémon. Para mí, nada brilla más. La gente dice que el gimnasio Shabaodi es el más difícil. ¿Pero realmente lo es? Borsalino se levantó lentamente, contemplando el amplio y silencioso gimnasio. ¿No es esta la responsabilidad básica de un entrenador? Un buen hombre, el 3 de noviembre del año 1 de la Alianza, faltaban 4 meses para el primer torneo de batalla Pokémon. Pero hoy fue un día importante. Tras sumergirse en el haki de armamento de numerosas potencias, las espadas de Bizarre se habían transformado casi por completo en negras. Solo la hoja del hacha en su frente conservaba un color plateado oscuro. Una vez que Bizarre derrotara a 3 Bizarres con credenciales de líder, podría evolucionar hasta convertirse en un Kingambit. Llevas 1 año y 2 meses en este mundo, más o menos lo mismo que yo. En las llanuras de las afueras de Ciudad Alianza, Dak estaba entrenando con Bizarre. Bizarre ya estaba en el nivel 55, con una fuerza comparable a la de Zoro durante la saga de Dressrosa. Normalmente, un Bizarre de nivel 55 no sería tan poderoso, aproximadamente equivalente a un vicealmirante recién ascendido. Sin embargo, este Bizarre también dominaba una esgrima excepcional y un haki de armamento de nivel emperador, lo que lo hacía muy superior a otros Bizarres. Desde que acogió a Bizarre, ha estado perfeccionando continuamente su físico y su haki de armamento. Los 10 niveles que había obtenido fueron puramente mediante entrenamiento físico, con poco combate involucrado. Entrenar su físico significó esencialmente recibir una paliza. Hoy fue golpeado por Garp, mañana por Zephyr y ocasionalmente por Sengoku. Y no eran golpes comunes y corrientes sino aquellos imbuidos de haki de armamento. Día tras día, el físico de Bizarre mejoraba enormemente. Sin embargo, contra Dak, Bizarre todavía parecía un bebé, incapaz de asestar un solo golpe. Dak no estaba usando sus habilidades psíquicas en absoluto. Con la acumulación de tareas diarias, los atributos físicos de Dak habían superado hace mucho sus niveles anteriores. Su fuerza, agilidad y resistencia alcanzaron el nivel 7, el físico promedio de un oficial de alto rango. Combinado con el haki de armamento y el haki de observación de nivel máximo, que Bizarre no había aprendido, le era imposible alcanzar a Dak. Aparte de sus atributos mejorados, la habilidad cría de Dak también había alcanzado el nivel 8. Aunque todavía no era un maestro de la cría, se le consideraba un miembro de élite de la misma, y esta habilidad fue perfeccionando paso a paso. Aunque no se mencionó explícitamente, todos los Pokémon de la zona Safari, la base de cría y la Academia Pokémon fueron criados por Dak. Los demás simplemente se encargaron de la alimentación. Cada especie de Pokémon tenía un plan de crianza personalizado y comida especializada elaborada por Dak a través de la exploración personal. Así, las habilidades de crianza de Dak estaban a un nivel de campeón, superando a Brock y Zilan. Además, durante la batalla con Bizarre, Dak no usó las habilidades de la fruta puerta a puerta. La habilidad de la fruta puerta a puerta ya había sido maximizada a través de una lotería anterior, y Dak no quería usarla contra Bizarre, ya que sería excesivo. Las puertas creadas por la fruta puerta a puerta, cuando estaban cerradas, existían en un estado conceptual. En ese momento, la puerta esencialmente cortó 2 mundos. El mundo real y el mundo dentro de la puerta, no solo el aire o el espacio. Si alguien estuviera a mitad de camino a través de la puerta, con una mitad en el mundo real y la otra en el mundo de la puerta, cerrar la puerta los separaría, dejándolos completamente desconectados. Incluso los consumidores de frutalogía tendrían dificultades para sobrevivir. Por supuesto, Dak no había probado este uso.
En primer lugar, no estaba interesado en las batallas. En segundo lugar, nadie en este mundo se atrevía a molestarlo más. Dada la fuerza actual de Dak, manejar a Bizarre fue relativamente fácil. Dak no se tomó un día específicamente para intimidar a Bizarre, sino para ayudarlo a calentar. Después de todo, Dak pronto convocaría a 3 grupos Bizarre para que Bizarre participara en una serie de batallas. Bizarre no había peleado durante un tiempo, por lo que Dak quería ayudarlo a volver a la normalidad. ¿Listo? Dak le preguntó a Bizarre, quien asintió. Sin más preámbulos, Dak abrió el centro comercial Pokémon, buscando grupos de Bizarre adecuados. No había requisitos específicos, por lo que eligió 3 grupos pequeños, cada uno con 5 o 6 empeños. Estos grupos pequeños generalmente tenían Bizarres más débiles, lo que les ahorraba tiempo a los Bizarre a la hora de derrotarlos. Dak no vio la necesidad de prolongar esto. Si Bizarre quería pelear contra oponentes fuertes o igualados, Dak podría encontrar muchos sin perder tiempo ahora. 3 grupos aparecieron en las llanuras. Los 3 Bizarres con credenciales de líder se centraron inmediatamente en los demás Bizarres presentes. Sin la supresión de King Gambit, los Bizarres no podrían coexistir, incluso aquellos sin credenciales de líder serían expulsados del grupo. Lógicamente, Bizarre de Dak, sin credenciales de líder, debería ser el menos respetado. Sin embargo, las amenazantes hojas negras del Bizarre de Dak intimidaron a los Bizarres recién aparecidos, quienes se concentraron en él. Unos 15 peones observaban la escena, comprendiendo lo que estaba sucediendo. Se trataba de una nueva contienda por el liderazgo, y es posible que consigan un nuevo líder. Por lo general, en tales situaciones, los peones no intervendrían y los Bizarres no se lo permitirían. Bizarre. El Bizarre de Dak no lo dudó y cargó contra los 3 Bizarres. Su intención era enfrentarse a los 3 a la vez. A pesar de haber sido golpeado durante medio año, Bizarre era muy consciente de su fuerza. Sabía que sus palizas se debían al poder superior de Dak, no a su propia debilidad. Al menos contra estos 3 nuevos Bizarres, estaba confiado. Los 3 Bizarres intercambiaron miradas, sintiéndose severamente provocados y atacaron a él. Pocos Bizarres evitaban las batallas, ya que hacerlo sería una desgracia comparable a una espada dañada, más humillante que perder. Fue una batalla unilateral, tanto que desafiaba toda descripción. En resumen, los 3 Bizarres salvajes ni siquiera estaban calificados para enfrentar sus espadas con el Bizarre de Dak. El choque de espadas implicaba probar la fuerza de las espadas de cada uno, un método de ataque fingido entre Bizarres. Pero ¿cómo podrían los Bizarres salvajes, con escaso sustento, compararse con un Bizarre bien alimentado y fuertemente entrenado? Después del choque de espadas, las espadas de los salvajes Bizarres ya estaban dañadas. Bizarre. Los 3 Bizarres quedaron totalmente conmocionados. Una brecha así era casi inaudita en la naturaleza, donde evolucionar a Bizarre significaba alcanzar un umbral de fuerza, sin disparidades significativas. Pero hoy se enfrentaron a una excepción. La disparidad los dejó demasiado asustados para enfrentarse al Bizarre de Dak en combate cuerpo a cuerpo. Para Bizarres, no luchar de cerca era inútil. En pocos minutos los salvajes Bizarres cayeron. Luego, el Bizarre de Dak comenzó a evolucionar y su forma cambió visiblemente. El cuerpo esbelto se hizo más alto y más ancho. Se convirtió en un majestuoso King Gambit. Sin embargo, a diferencia de los King Gambits típicos, sus espadas, normalmente blancas, se volvieron de color negro azabache, y su armadura dorada y la hoja de su hacha se volvieron de color dorado oscuro. El cambio más notable, además del color, fue su tamaño. Influenciado por el mundo de One Piece, la altura de este King Gambit era de 3 metros, en comparación con el promedio de 2 metros, y pesaba alrededor de 180 kilogramos. Evaluación de la actitud. La luz naranja rodeó al King Gambit mientras Dak sonreía. Éxito. Felicidades, King Gambit. A partir de hoy, tienes tu propio grupo. Dak señaló detrás del King Gambit. Los 3 Bizarres derrotados y sus Pawniards se arrodillaron ante el King Gambit. Las hojas de sus hachas se habían vuelto plateadas, lo que indicaba que ya no eran líderes. El King Gambit miró hacia atrás y luego a Dak, sacudiendo la cabeza. Dak entendió su significado. No hay problema. Puedes llevar a tu grupo al dojo Isin.
Quizás puedan formar alianzas con los estudiantes y profesores de allí. Doug persuadió al King Gambit, quien asintió. Doug luego envió al King Gambit y su grupo de regreso a Ciudad Alianza, planeando llevarlos a la aldea Shimotsuki por la noche. Ahora era el momento de comprobar la tarea principal completada. Misión principal. La lección final. Reproducción, completada recompensa. Método para vincular nuevos mundos contenido. Usa el poder temporal de origen Dialga y el poder espacial de origen Palkia para localizar un nodo espacio-temporal. El sistema designará aleatoriamente un mundo cercano a ese nodo para la conexión. Entonces, ¿es tan simple como usar el poder de los dragones de origen temporal y espacial? El método fue mucho más simple de lo que Doug había imaginado. Para intercambiar los dragones temporales y espaciales en el Wonder Mall solo se necesitaron 2 millones de monedas, y para intercambiarlos por 2 gemas se necesitaron otros 2 millones de monedas. Aunque Doug estaba intentando acumular fondos para construir la ciudad bajo el árbol del mundo, también era consciente de un problema crucial. Si la casa de cría continuaba explotando el mundo de One Piece, el sistema económico de ese mundo eventualmente colapsaría. Un nuevo mundo tuvo que sumarse al ciclo económico para aliviar la presión sobre el mundo de One Piece. Sin dudarlo mucho, Doug intercambió rápidamente los dragones temporales y espaciales y las 2 gemas del centro comercial. Un zumbido y un suave gruñido, sonidos demasiado abstractos para describirlos, anunciaron la llegada de Dialga y Palkia Original Césped. Con tan solo 4,5 metros de altura, podían, por supuesto, crecer más. Hola. Ahora que tenía mucha experiencia, Doug ya no se sentía incómodo al enfrentarse a esos dioses. Dialga y Palkia asintieron, luego instintivamente miraron hacia el cielo. Doug también sintió algo y miró hacia arriba, sabiendo quién venía. Se escuchó un gruñido familiar. El cariñoso Giratina, que inicialmente apareció en su forma de origen pero volvió a su forma alterada al ver a Dialga y Palkia. Los 3 gigantes se reunieron en el suelo, con Palkia como el más bajo con 4,2 metros, Dialga como el más alto con más de 5 metros y Giratina en el medio con 4,8 metros. Se miraron fijamente el uno al otro sin decir palabra. El trío Sinnoh nunca esperó reunirse en otro mundo. En el mundo Pokémon, Doug nunca se atrevería a reunir a estos 3 dragones en un solo lugar, ya que su presencia combinada podría destruir el mundo. El trío Sinnoh, existente desde la creación del mundo, eran verdaderos dioses, descendientes directos de Arceus, a diferencia de Pokémon nacidos naturalmente como Celebi y Jirachi. Además, el trío Sinnoh tenía un instinto territorial extremadamente fuerte, tan feroz como un enjambre de Beedrill. Habiendo vivido durante eones, los 3 dragones albergaban innumerables rencores entre ellos, lo que daba lugar a feroces conflictos cada vez que se encontraban. Principalmente, fueron Dialga y Palkia los que causaron el problema. Como Pokémon que habitan la misma capa espacial, inevitablemente se encontraron entre sí, y cada encuentro condujo a una batalla. Estas batallas divinas eran altamente destructivas, afectando severamente al mundo inverso de Giratina, y Giratina no podía intervenir pero observaba con frustración, sellada dentro del mundo inverso. Sin embargo, cada vez que Giratina encontraba una oportunidad, arrastraba a los dragones temporales y espaciales al mundo inverso para darles una paliza. Clasificación de los hijos de Arceus. Es difícil decir si Dialga o Palkia ocupan el segundo o tercer lugar, pero la gobernante del inframundo, Giratina, sin duda ocupa el primer lugar. Esta clasificación no se trata de fuerza sino de logros. Dialga y Palkia no se atreverían a luchar contra Arceus solos. Pero Giratina lo hizo. Sin importar el número de oponentes, incluso sola, Giratina desafiaría descaradamente a Arceus, como una niña impulsiva. Debido a su excesiva agresividad, Arceus selló a este niño rebelde en el mundo inverso. Giratina, son tus hermanos menores. Doug no pensó que Giratina lo atacaría en el futuro como en el mundo Pokémon. Giratina era un dragón al que le encantaba actuar como un consentido, incluso exhibiendo algunas tendencias de complejo de padre. En cuanto a hermano o hermana, muchos Pokémon legendarios no tenían género. Hermana también podría funcionar, pero Doug creía que sus imágenes encajaban mejor con hermano. Doug percibió que estos 2 dragones fueron creados por el sistema, como Giratina, y no traídos directamente del mundo Pokémon. Si fueran del mundo Pokémon, no se quedarían de pie en silencio, sino que lucharían ferozmente.
Dak podía sentir la pureza e inocencia de Dialga y Palkia a través de sus poderes psíquicos. Giratina, emocionada, movió su cola regordeta, acariciando a Dialga y luego besando a Palkia. ¡Ah, qué escena tan armoniosa! Dak observó a sus tres hijos grandes interactuar, su rostro irradiaba una sonrisa de tía, sintiéndose muy feliz. Tal vez, cuando Arceus creó por primera vez el trío Sinnoh, fue testigo de una escena así. Está bien, puedes alcanzarlos luego. Primero necesito llevarlos a inspeccionar. Dak levantó la mano y palmeó la pierna de Giratina. Giratina asintió obedientemente, indicando que buscaría a sus hermanos más tarde. Luego, Dak condujo a Palkia y Dialga al laboratorio. Dialga tipo acero, dragón habilidad. Presión aptitud. Rojo nivel. NVL 85, forma alterada, NVL 95, forma original. Palkia tipo agua, dragón habilidad. Presión aptitud. Rojo edad. 1 día nivel. NVL 85, forma alterada, NVL 95, forma original. Dak revisó las listas de habilidades de los dragones de acero y de agua. Aparte de sus movimientos exclusivos, no presentaban grandes diferencias, al igual que Giratina inicialmente. Probablemente se crearon utilizando una plantilla similar con modificaciones menores. En cuanto a sus personalidades, Dak suspiró. Con el tiempo, las personalidades de los dos dragones emergieron gradualmente. Dialga era un dragón dócil, que permanecía obedientemente sin moverse a menos que Dak se lo ordenara. Pero el otro era diferente. Palkia, ¿por qué me estás oliendo el trasero? Dak apartó la gran cabeza que estaba detrás de él, frunciendo el ceño mientras golpeaba la frente de Palkia. Un zumbido de Palkia indicó su indiferencia. Claramente, este Palkia no era un niño bien educado y mostraba signos de travesura. Dak decidió la clasificación de estos dragones. Giratina era el mayor. De apariencia imponente y dominante, pero en secreto cariñosa, a Giratina le gustaba actuar como si estuviera mimada cuando estaba rodeada de caras conocidas. Dialga era el hijo del medio. Tranquilo, honesto, no causa problemas, confiable y nunca hace cosas innecesarias. Palkia era la más joven. Enérgico, curioso, travieso y hasta un poco descarado. Toma esto. Ahora puedes cambiar entre la forma alterada y la forma origen como Giratina. Dak entregó el orbe adamante y el orbe lustroso a los dragones. Los orbes se incrustaron rápidamente en sus pechos y sus formas cambiaron visiblemente. Las nuevas formas de los dragones eran, por decirlo suavemente, bastante feas. Las formas alteradas de los dragones temporales y espaciales eran mucho más impresionantes y majestuosas. Además, las formas de origen se parecían demasiado a Arceus, lo que reducía el aura de los dragones. Por eso Dak prefería a Giratina. El origen y las formas alteradas de Giratina eran únicos, evolucionaban en su propia dirección, sin relación con Arceus. Giratina era todo rebelión. Sin embargo, Giratina carecía de las habilidades de creación de mundos de los demás. Origen Dialga más Origen Palkia más Guardianes del Lago podrían crear un nuevo mundo, aunque sería caótico y sin vida. Sin el trío de Oen, no sería habitable para los humanos. Sin el trío de Kalos, no tendría leyes de vida y muerte equilibradas. La creación de muchas deidades por parte de Arceus garantizó que el mundo Pokémon siguiera funcionando. Giratina, por otro lado, carecía de tales habilidades para crear mundos. La isla Pokémon existió gracias al sistema de compensación de Giratina, no por creación propia de Giratina. ¿Sabes algo sobre los nodos espacio-temporales? ¿Podrías intentar localizar uno? Los dragones de origen temporal y espacial intercambiaron miradas y asintieron. Sus ojos brillaban en azul y rosa respectivamente, fusionando sus poderes temporales y espaciales en un solo punto. Dak no tenía ni idea de cómo los dragones temporales y espaciales del mundo Pokémon localizaban los nodos espacio-temporales. Sin embargo, era evidente que el sistema había modificado las habilidades de estos dos niños bien educados. En ese momento, Dak pudo ver claramente el flujo caótico del espacio-tiempo ante él. Era simplemente un genio de One Piece con poderes psíquicos al máximo, sin ninguna habilidad especial para percibir tales fenómenos. Antes de esto, Dak no tenía idea de la turbulencia espacio-temporal, pero ahora comprendía que las escenas que fluían a su alrededor, como cascadas, eran precisamente eso. Un
Palkia, juguetona, se encontraba cerca y extendió la mano para tocar una de las escenas. ¡Alto! Doug miró y gritó inmediatamente. No estaba seguro de qué mundo provenía la escena que Palkia estaba a punto de tocar, pero las caóticas bestias primordiales que había en su interior dejaban en claro que probablemente se trataba de un mundo de fantasía de alto nivel. Palkia se estremeció y rápidamente retiró la mano, sobresaltada por la repentina orden de Doug. Doug no dijo nada más, sentado en la espalda de Dialga, observando con cautela los flujos turbulentos a su alrededor, con cuidado de no tocar accidentalmente ninguna de las escenas. Pudo ver algunas escenas familiares, incluso de diferentes puntos temporales del mismo mundo. Según las instrucciones del sistema, al tocar una de estas escenas se accedería instantáneamente a ese mundo en ese momento específico. Sin embargo, a esta velocidad, no puedo garantizar que tocaré lo que quiero. Doug levantó una ceja. Incluso con habilidades psíquicas de nivel máximo y aquí de observación, apenas pudo capturar algunas de las escenas. Para una persona común y corriente que se encontrara allí, lo que vería serían simplemente rayas de colores, completamente ajena a que esos colores representaban escenas específicas. Si bien su mente apenas podía seguir el ritmo de las escenas, su velocidad de reacción física no podía tocar con precisión el mundo que quería, lo que lo hacía dudar en correr el riesgo. La mayoría de las escenas de la turbulencia espacio-temporal le eran desconocidas. Temía entrar accidentalmente en un mundo donde los Pokémon no pudieran sobrevivir, lo que haría imposible seguir haciendo negocios. Afortunadamente, la misión principal proporcionó una protección. Ancla mundial efecto. Extrae al azar 5 mundos del nodo espacio-tiempo actual y elige uno para vincular. Para Doug, este artículo era esencialmente una red de seguridad. Un sorteo de 5 mundiales, con al menos una opción viable entre ellos. Sin dudarlo, Doug utilizó el objeto. 2 reglas. No hay mundos basados en tecnología ni mundos desconocidos. Evitar mundos desconocidos era un hecho. También decidió no crear mundos basados en la tecnología después de una cuidadosa consideración. En el mundo Pokémon, a menudo se mostraba a Pokémon legendarios controlados o capturados mediante diversos medios tecnológicos. Estas situaciones eran terriblemente impredecibles. En general, los Pokémon tenían una resistencia aleatoria e incierta a las fuerzas tecnológicas. Así, Doug decidió evitar los mundos basados en la tecnología. Los mundos con naturalezas mágicas o elementales eran más adecuados para los Pokémon. En el momento siguiente, 5 escenas surgieron de la turbulencia del espacio-tiempo, cada una etiquetada con el nombre del mundo. Escena 1. Universo Super General. Doug miró la escena llena de minifaldas e inmediatamente pasó de ese mundo. El poder de combate en este universo ya estaba roto, propenso a muchos problemas. Además, la Superacademia Genética era un mundo basado puramente en la tecnología, que dependía en gran medida de ella y que aparentemente suprimía a los Pokémon. Aunque la escena representaba la era temprana de la civilización de Los Ángeles, Doug no estaba interesado. Escena 2. Universo de 3 cuerpos. Una mirada al nombre y Doug decidió seguir adelante. De ninguna manera elegiría Trebody, especialmente después de dejar pasar la Academia Super Go. Escena 3. Nier. Autómatas. Puaj. Al ver esta escena, Doug supo que había desperdiciado un sorteo al azar. Si bien los Pokémon podían dominar el Nier Autómata, no quedaban muchos seres con los que comerciar. Si la casa de cría ya no necesitara fondos y la isla Pokémon estuviera perfeccionada, podría vincularse a este mundo como una misión secundaria o un destino turístico, cobrando una tarifa de teletransportación. Pero ahora buscaba un mundo para el comercio extensivo. Escena 4. Mundo Naruto. Doug finalmente respiró aliviado. Por fin, una opción viable. El mundo de Naruto fue una elección decente. Para Pokémon, la parte complicada sería el Genjutsu. Incluso para los más poderosos de One Piece, el Genjutsu era problemático. Sin embargo, el Genjutsu era similar a un estado de confusión, donde la conciencia del objetivo estaba nublada. Con sus habilidades, los Pokémon probablemente podrían salir de ese estado con el tiempo o usar objetos que curen ese estado. En términos de niveles de poder, el mundo de Naruto debería ser similar a One Piece. A los Pokémon les iría mejor en el mundo de Naruto que en One Piece.
La mayoría de las batallas en Naruto son en tierra y los atributos elementales son más prominentes, similares a las relaciones de tipo de los Pokémon. Además, el mundo de Naruto ya tiene el concepto de invocar bestias, lo que hace que la gente sea más naturalmente receptiva y dependiente de los Pokémon que aquellos en One Piece. En cuanto a poder de combate máximo, ambos mundos están igualados, con individuos capaces de hazañas planetarias. Las técnicas oculares de Naruto son tan problemáticas como las habilidades de Logia. La luna de One Piece tiene a Enel y piratas espaciales. Naruto tiene al clan Otsutsuki. Pero los personajes de nivel inferior en Naruto generalmente salen perdiendo. Naruto tiene un pequeño grupo de luchadores de primer nivel, mientras que la mayoría de los ninjas de alto ataque y baja defensa no tienen ninguna posibilidad contra los tanques de One Piece. Las numerosas habilidades de la fruta del diablo de One Piece, cada una poderosa a su manera, serían vistas como límites de linaje avanzados en Naruto. Otro punto. El mundo de Naruto es mucho más pequeño y con menos gente. La Cuarta Guerra Ninja tuvo 100.000 tropas. La Guerra de Marineford de One Piece tuvo más de 100.000, la Guerra Civil de Arabasta tuvo 1 millón, la Isla Fishman tuvo 100.000 y Totoland tuvo 100.000. Estos números no incluyen las diversas criaturas exóticas de One Piece. La Cuarta Guerra Ninja incluyó bestias con cola, pero las guerras de One Piece no tuvieron reyes del mar. En una guerra a gran escala, el mundo de Naruto se vería superado, pero si el Tsukuyomi infinito tuviera éxito, One Piece estaría en problemas. A menos que Oda introduzca frutas del diablo que contrarresten específicamente el Genjutsu, los personajes de One Piece tendrían que confiar en su fuerza de voluntad para resistir. Sin embargo, debido a los personajes de nivel medio y bajo más débiles de Naruto, dependerían más de los Pokémon y necesitarían compañeros para el combate y el apoyo. Pero dadas las limitaciones de población, el mundo de Naruto no podía generar tantos ingresos económicos como One Piece. Dado que los países de One Piece tienen millones de habitantes, su población supera con creces a la de Naruto, lo que genera volúmenes de comercio significativamente mayores. Este período debería ser en el año 59 de Konoha. Dak frunció el ceño. El año 59 marcó un acontecimiento significativo. La masacre del clan Uchiha y la deserción de Itachi para unirse a Akatsuki. Originalmente una era pacífica después de la Tercera Guerra Ninja, las tensiones entre el liderazgo de Konoha y el clan Uchiha se intensificaron, y los altos mandos de Konoha se sintieron cada vez más incómodos. Las acciones de Itachi probablemente les dieron algo de tranquilidad. En ese momento, los 12 de Konoha tenían alrededor de 8 años, y estaban en su tercer año en la academia. También fue cuando el joven Naruto salvó heroicamente a Hinata, ganándose su admiración a pesar de ser golpeado por los matones. Un buen momento, si no el mejor en la línea de tiempo de Naruto. Bueno, al menos tengo una alternativa. Dak asintió, sintiéndose aliviado. Al principio temía tener que elegir Nier Automata, un juego más seguro pero menos ideal. La última imagen mostró el universo Marvel. Como Dak no estaba familiarizado con la situación de Marvel, la miró y siguió adelante. Considerando la seguridad y el desarrollo económico, Naruto era la única opción viable entre las 5. Está bien, está decidido, Naruto. Dak asintió y extendió la mano. Antes de tocar la imagen, dio a sus 2 dragones una última instrucción. Pase lo que pase, no se asusten. Con Darkrai aquí, no correré peligro. Señaló su sombra proyectada en el suelo. Darkrai. Darkrai extendió su garra negra, saludando. De hecho, cuando Dak había maximizado sus habilidades psíquicas y su fruta puerta a puerta, ya le había informado a Darkrai. Tenía los medios para protegerse, por lo que Darkrai no necesitaba permanecer bajo su sombra todo el tiempo. Pero Darkrai tenía su propia opinión. Le dijo a Dak que cuando pudiera derrotarlo, dejaría de permanecer a su sombra. Sin embargo, Dak nunca luchó contra Darkrai. Se dio cuenta de que Darkrai parecía disfrutar de estar recluido a su sombra en lugar de sentirse miserable. Entonces Dak abandonó la idea de luchar contra Darkrai. En cuanto al mundo de Naruto, Dak confiaba en sus habilidades. Al menos en este periodo de tiempo, nadie en el mundo de Naruto podía igualarlo. Esto incluía, entre otros, a Obito y Nagato. Incluso el Amaterasu de Itachi era un poco complicado. Para algunos viajeros, el Kamui de Obito era una molestia, pero para Dak con la fruta puerta a puerta, Obito era el más fácil de tratar.
Mientras fuera un espacio, Dak podría abrir una puerta. Las inextinguibles llamas de Amaterasu de Itachi eran más problemáticas. Si Dak tuviera habilidades regenerativas, podría cortar la parte que se está quemando, pero desafortunadamente, no lo hizo. Sin embargo, fue solo un inconveniente menor. Dak podría usar la fruta puerta a puerta para absorber a Amaterasu o usar sus habilidades psíquicas para contenerlo. Mientras Amaterasu no lo tocara, estaría bien. Afortunadamente, en el mundo de Naruto no había muchos individuos imprudentes, Itachi no era alguien que usara a Amaterasu al azar. Cuando el dedo de Dak tocó la imagen, se sintió mareado y cayó en la escena. Dialga y Palkia se quedaron quietos, siguiendo las instrucciones de Dak. Después de que Dak se fuera 2 horas, Hiratima llegó a buscar a sus 2 hermanos y se fueron juntos. De lo contrario, habrían esperado a que Dak regresara. En otra parte del mundo de Naruto, al sureste de Konoha. Esta área no estaba desarrollada, una vez fue entregada a un clan después de la primera guerra Shinobi, pero el clan fue aniquilado en la segunda guerra Shinobi, por lo que la tierra permaneció mayoritariamente cubierta de bosques. Konoha año 59, 3 de noviembre. Las fechas coincidieron con las de los calendarios de la Alianza y del Círculo Marino. La nieve cayó sobre Konoha, cubriendo el bosque de blanco. 3 chicos estaban acosando a una niña que se portaba bien. La razón era sencilla. Los ojos de la niña eran blancos, sin pupilas, lo que les resultaba aterrador. En grupos de niños, la exclusión a menudo conducía al acoso, y este era un caso típico. La niña era Hinata, la hija mayor del prestigioso clan Hyuga. Antes, había entrenado con su hermana menor, Hanabi, y perdió porque no pudo lastimar a su hermana de 3 años. Era vergonzoso para un niño de 8 años perder contra uno de 3, especialmente en un clan tradicional donde era vergonzoso que el futuro jefe fuera derrotado por el hijo de un miembro de la rama. El padre de Hinata, Yashi, la regañó duramente. Con el corazón roto, Hinata huyó y terminó en esta zona, donde se encontró con los agresores. Con su técnica de puño suave, pudo derrotar fácilmente a los 3 chicos, pero eligió no contraatacar debido a su naturaleza amable. Ella se agachó, abrazando su cabeza, mientras los chicos la intimidaban, con su cara roja por el frío. En ese momento, un agujero negro apareció arriba y alguien cayó a través de él, aterrizando sobre los chicos. Oye, ¿no me dijiste que el enlace me dejaría aquí? Mareado, Dak sintió algo suave debajo de él, pero no estaba herido. Se dio una palmadita en la cabeza, se levantó y miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba en un bosque desconocido durante el invierno. Una voz suave y tímida llamó su atención y le hizo fruncir el ceño. Todavía desorientado por la turbulencia del espacio-tiempo, no había utilizado inmediatamente sus habilidades psíquicas ni su haki de observación para sentir su entorno. Mirando a su alrededor, no pudo encontrar el origen de la voz. Se puso alerta, sin saber que existían individuos tan hábiles en el mundo de Naruto. La voz volvió a llamar, esta vez acompañada de un suave tirón. Dak sintió que algo tiraba de sus pantalones y miró hacia abajo. Un rostro lindo y tímido se encontró con su mirada. Si solo fuera eso, a Dak no le daría mucha importancia. Después de todo, este era el mundo de Naruto, donde encontrarse con gente no era inusual. Pero los ojos blancos despertaron su curiosidad. El clan Hyuga no permitía que su Byakugan fuera visto por extraños. Especialmente no una niña pequeña y linda como esta. La identidad de la niña y su ubicación quedaron claras sin necesidad de más investigaciones. Había llegado a Konoha. Dak miró a la niña, sintiéndose un poco nostálgico. Inicialmente había considerado si comenzar en Konoha sería una buena idea, pero lo descartó. Este período fue pacífico y Hiruzen Sarutobi confiaba demasiado en la fuerza de Konoha, por lo que la aldea podría no estar ansiosa por tener Pokémon. A menos que Pain decida atacar mañana. El mejor comienzo sería en una nación que no sea una gran nación, preferiblemente una que haya sido perturbada recientemente. Por ejemplo, la Tierra de la Nieve. La gente de allí estaría muy interesada en el poder de los Pokémon. Hola, hermanita. Dak volvió a la realidad, concentrándose en Hinata. Le dio un golpecito juguetón en la cabeza. Hinata se cubrió la cabeza y luego lo miró tímidamente. Los pisaste. Señaló a los chicos debajo de Dak. Dak siguió su dedo y vio a los chicos sobre los que había aterrizado.
Sabía que el suelo en Konoha no podía ser tan blando. Él se hizo a un lado. Los niños estaban inconscientes pero ilesos, ya que se desmayaron por el impacto. Hinata no podía entender por qué Dak estaba hablando con su sombra, temiendo que pudiera ser uno de esos P***tos de los que hablaban sus compañeros de clase. Hinata no podía comprender el verdadero significado de P***2. Dak continuó evaluando su entorno para determinar la hora actual. Pero pronto se dio cuenta de que podría haber interrumpido la heroica escena de rescate de Naruto. Darkrai, comprueba si hay alguien observando o acercándose. Si es así, haz que duerman. Dak decidió que Darkrai fuera el explorador. No quería ser descubierto por Amburo Road de Konoha demasiado pronto, ya que podría causar problemas innecesarios. Hinata observó a Dak hablar con su sombra y retrocedió con miedo. Una persona normal no hablaría con su sombra. Con su Byakugan, no vio a Darkrai salir de la sombra, pensando que Dak estaba hablando consigo mismo. Ella no se atrevió a preguntar. Naruto habría preguntado de inmediato. Hermano mayor, ¿por qué hablas con tu sombra? Una voz familiar sobresaltó a Dak. Al girarse, vio a un chico rubio con pelo puntiagudo. Al ver a los dos niños y pensar en su pasado y futuro, Dak no pudo evitar sonreír. Los tiempos habían cambiado. Dak ya no necesitaba ser cauteloso. Ahora era un dios en dos mundos. Entonces decidió cambiar un poco las cosas. ¿Cómo enviar a estos dos niños a interactuar con personas en el mundo de One Piece? Dak tuvo una idea, pero sabía que no podía llevarla a cabo de inmediato. Estos dos pequeños, especialmente Hinata, no confiarían lo suficiente en él como para seguirlo a otro mundo. Había también otro factor. Dak desvió su mirada hacia el chico rubio. Aunque Naruto parecía animado y audaz, la percepción psíquica de Dak reveló un mundo interior complejo lleno de preocupación, miedo y otras emociones. Le preocupaba que Dak pudiera verlo como un monstruo como los demás o que Dak pudiera hacerle daño a él y a Hinata. ¿Qué hora es? Dak miró al cielo en lugar de responder la pregunta del chico rubio. Los copos de nieve caían sin parar del cielo gris, lo que dificultaba calcular la hora. Como los dos niños estaban fuera, no podía ser demasiado tarde, probablemente la tarde. Alrededor de las 4, supuso Naruto, mirando a Hinata, que mantenía la cabeza gacha. Recordó haber visto un reloj en el escaparate de una tienda antes. ¿Qué tal si vamos a comer?, sugirió Dak, decidiendo probar la cocina local de Konoha. El Ichiraku Ramen y la barbacoa del clan Akimichi eran famosos en todo el mundo ninja. Si eran tan deliciosos como se rumoreaba, Dak podría considerar convencer a los chefs de mudarse a Ciudad Alianza. Yo, no tengo dinero, dijo Naruto. Necesito ir a casa, añadió Hinata. Naruto quería irse. Tenía hambre y rara vez tenía compañía para comer. La idea de que alguien lo invitara lo alegraba. Hinata, por otro lado, todavía se sentía cautelosa con Dak. A Dak le pareció desconcertante. Había ayudado a Hinata antes y no le pareció amenazante. ¿Sería porque lo había visto hablando con Darkrai? Te invito. Eres joven y deberías disfrutar de la vida. ¿Qué prisa tienes por volver a casa? Vamos, mi amigo se ha encargado de tus guardianes, dijo Dak, mirando su sombra. Había decidido cambiar el futuro de estos dos niños, dándoles una vida más vibrante. No por una gran razón, sino porque le parecía divertido. Como líder de la Alianza Pokémon y dios creador de la isla Pokémon, se sentía con derecho a hacer cosas que disfrutaba. Sí. Eres un buen chico, hermano mayor. Animó Naruto. Perdón, pensé que eras un mal chico antes. Hinata todavía estaba procesando las palabras de Dak. De repente, se encontró siendo levantada por Dak, quien también recogió a Naruto. Sabía el nombre de Naruto. Eran compañeros de clase, y conocía su reputación, aunque no muy buena. Pero hasta ahora, nunca le había hablado ni siquiera lo había mirado. Se suponía que este sería el momento en que el acto heroico de Naruto ganaría su corazón, pero Dak había interrumpido esa línea de tiempo. Ahora bien, ¿quién sabía qué les deparaba el futuro? Vamos, dijo Dak, llevando a los dos niños hacia la parte bulliciosa del pueblo. Con su haki de observación y sus habilidades psíquicas, podía percibir toda la aldea. Darkrai había puesto a dormir a 4 personas. 2 Anbu vigilando a Naruto y 2 miembros de la rama del clan Hyuga protegiendo a Hinata.
Dak, la voz de Darkrai resonó débilmente en la mente de Dak. No los secuestro, solo los llevo para comer y luego los devuelvo, aclaró Dak mentalmente. Naruto estaba extasiado, sin preocuparse por ser cargado, mientras que Hinata estaba tensa, mirando de vez en cuando la barbilla de Dak, luciendo al borde de las lágrimas. Dak llegó rápidamente a la calle principal de Konoha. A pesar del clima gris y nevado, el pueblo estaba animado y lleno de gente. ¿No es eso SHH? El Hokage dijo que no habláramos de eso. ¿Quién es ese hombre? No parece de aquí. ¿Y no es esa la princesa Hyuga? Los agudos sentidos de Dak captaron los susurros de los aldeanos. Miró a Naruto, quien seguía señalando tiendas alegremente, ocultando su confusión interior. Dak comprendía por qué algunos Pokémon psíquicos optaban por aislarse. Escuchar constantemente los pensamientos de los demás no siempre era una bendición. Dak podía percibir claramente la vergüenza, la frustración y la tristeza de Naruto. Como Uzumaki, incluso sin habilidades psíquicas, los sentidos agudizados de Naruto le permitían ser plenamente consciente de su entorno y de las emociones que lo invadían. No era de extrañar que algunos entrenadores psíquicos desarrollaran comportamientos inusuales. Si sus habilidades psíquicas se hubieran desarrollado de forma natural, Dak también podría haber desarrollado rasgos peculiares. Comprender el mundo interior de Naruto le provocó a Dak una extraña incomodidad. Saber en qué se convertiría el chico en el futuro solo la agradó. Por ahora, Dak no planeaba quitarle el chakra Asura a Naruto. El niño lo necesitaba para lidiar con sus abrumadoras emociones negativas, algo que un niño de 8 años no podía manejar solo. Hinata, percibiendo la atmósfera, se aferró a la camisa de Dak y se encogió hacia atrás, encontrando más consuelo en él que en los aldeanos hostiles. «Qué repugnante», murmuró Dak mientras su interés en explorar la cocina de Konoha disminuía. Había pensado que podría permanecer indiferente, habiendo anticipado esta reacción, pero la realidad fue peor de lo esperado. El anime había omitido muchos detalles y diálogos desagradables, y ahora los estaba viendo de primera mano. «Lo siento, hermano mayor», se disculpó Naruto, confundiendo el disgusto de Dak con enojo hacia él. «No eres tú», aseguró Dak, mirando pensativo a Naruto. ¿Y si enviara a Naruto a vivir con Barba Blanca? ¿Qué le harían los piratas de Barba Blanca a Konoha si supieran cómo habían tratado a Naruto? Dejando de pensarlo, Dak supo que Barba Blanca definitivamente tomaría represalias. «Oye, no eres de nuestro pueblo. Baja a los niños», exigió un miembro de Anbu. 4 Anbu rodearon a Dak, mientras más ninjas convergían en la zona. Es comprensible, dado a quien sostenía. Al Jinchuriki de 9 colas y a la princesa del clan Hyuga, no solo a Naruto Uzumaki y Hinata Hyuga. Si él estuviera reteniendo a Rogue Lee y Sakura Haruno, al Anbu probablemente no le habría importado. ¿Por qué ese niño sigue en el pueblo? Ese hombre de pelo verde es definitivamente un forastero. Nunca lo había visto antes. ¿Ese niño está causando problemas otra vez? Hiruzen había prohibido discutir el estado de Naruto, pero muchos aún así habían compartido el secreto, lo que llevó a un ostracismo generalizado. Danzo intervino, intentando controlar por completo al Jinchuriki de 9 colas. Hiruzen solo impidió que Danzo dañara directamente a Naruto. «Hermano mayor». Naruto se giró hacia Dak, sintiendo que lo agarraba con más fuerza. «Hermano mayor no es mala persona. Ayudó a Hinata. Lo vi. Hinata, normalmente tímida, asintió con la cabeza, ruborizándose. Aunque Dak parecía extraño, la había ayudado. Fin del capítulo 198.